Mi novia siempre decía que las relaciones a distancia no funcionaban, pero aún así quiso intentarlo, hasta que un día viajé sin avisar, y descubrí que en esa ciudad ella no estaba sola, y que yo era el otro sin saberlo. Nunca pensé que una relación a distancia pudiera sentirse tan normal cuando todo va bien, como si el hecho de no ver a la otra persona en meses no importara tanto porque siempre había una videollamada. Un mensaje en la mañana o una llamada antes de dormir que me dejaba tranquilo. Con ella todo empezó así, muy natural, sin grandes promesas al inicio, pero con el tiempo fue ella quien empezó a hablar de futuro, de que si yo me mudaba cerca, de que si en algún momento podíamos dejar de estar separados. Incluso fue la que insistía en que si no había confianza esto no tenía sentido, que la distancia era una prueba pero que si los dos queríamos se podía superar. Yo me lo creí porque sonaba coherente, porque en el día a día no había grandes señales de alerta y porque cuando uno está dentro de algo no siempre quiere ver lo que le incomoda. Llevábamos casi un año así cuando empecé a notar cosas pequeñas que no encajaban del todo, nada que por sí solo fuera una prueba de algo grave, pero sí detalles que se iban acumulando. Las videollamadas eran más cortas o se cortaban por problemas de señal, había días en los que decía que estaba cansada del trabajo y prefería no hablar. Y cuando yo intentaba proponer una visita siempre encontraba una razón para decir que no era el mejor momento, que su departamento estaba en remodelación o que tenía demasiado trabajo acumulado. Yo al principio lo justificaba todo porque también estaba ocupado, porque la distancia siempre tiene sus complicaciones, pero con el tiempo esa sensación rara se me quedó pegada. Lo que más me empezó a mover el piso fue que algunas veces ella se mostraba demasiado evasiva cuando le preguntaba cosas simples, como con quién vivía exactamente o qué planes tenía los fines de semana. No es que yo fuera desconfiado por naturaleza, pero había momentos en los que sentía que estaba entrando en una vida que no estaba completa. Como si me dejaran ver solo una parte bien cuidada de algo más grande que no me estaban mostrando. Aún así, no quise hacerme ideas raras porque uno también se convence de lo que quiere creer cuando está involucrado emocionalmente. La idea de ir a verla surgió de manera impulsiva después de una semana especialmente extraña. Habíamos hablado poco, ella había estado distante y yo me quedé con esa sensación de que algo no estaba bien, como un ruido de fondo que no se quita. Compré el vuelo sin pensarlo mucho, más como una forma de calmar mi cabeza que como un plan real de confrontación. Le escribí en el momento que lo hice diciendo que la extrañaba y que iba a estar en su ciudad pronto, esperando que reaccionara como siempre, con emoción o con alguna excusa suave. Su respuesta fue corta, casi automática, algo como que me avisara cuando llegara bien y que luego veríamos cómo organizarnos, pero no había esa emoción que antes era tan normal entre nosotros. Cuando llegué a la ciudad sentí una mezcla rara entre ansiedad y expectativa, como si por fin fuera a confirmar que todo lo que había sentido era solo paranoia o que en realidad había algo que no estaba viendo. Me instalé en un hotel pequeño y le escribí diciéndole que ya estaba ahí, esperando su respuesta para coordinar una visita. Pasaron horas sin respuesta clara, solo mensajes sueltos y poco compromiso para verme ese mismo día, lo cual me pareció extraño considerando que llevaba tiempo sin verla. Esa falta de claridad fue lo que me empujó a tomar la decisión de ir directamente a su departamento. Tenía la dirección porque en algún momento me la había compartido y nunca le había dado demasiada importancia, pero mientras subía en el transporte sentía una especie de presión en el pecho que no podía ignorar. No era exactamente miedo, era más bien esa incomodidad de no saber qué vas a encontrar pero al mismo tiempo sentir que ya sabes que algo no está bien. Cuando llegué al edificio todo parecía normal, un lugar como cualquier otro en una ciudad grande, sin nada que llamara la atención. Subí hasta su piso y me quedé unos segundos frente a la puerta antes de tocar, tratando de convencerme de que todo iba a ser normal, que tal vez estaba trabajando o dormida o simplemente ocupada. Empujé la puerta sin mucha fuerza y me di cuenta de que no estaba completamente cerrada, lo cual ya me pareció extraño de entrada. Entré llamándola por su nombre sin recibir respuesta inmediata. El departamento estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, había cosas encendidas, una laptop abierta en la mesa, un teléfono vibrando constantemente y objetos personales que claramente no estaban puestos para alguien que estaba solo. Caminé un poco más adentro hasta que la vi en la sala, sentada con un tipo que no conocía, demasiado cómoda, demasiado normal, como si esa escena fuera parte de su vida cotidiana. El tipo fue el primero en verme y preguntó quién era yo, con una confusión real en la cara. Ella se quedó congelada por un segundo que se sintió eterno, como si su cerebro estuviera intentando encontrar una salida rápida a algo que ya no la tenía.
Yo no dije nada de inmediato, solo me quedé mirando la escena completa, los dos, el lugar, todo encajando de golpe de una forma que dolía más por lo obvio que por lo inesperado. En ese momento entendí sin necesidad de explicaciones que mi lugar ahí no era el que yo había creído durante todo ese tiempo. Y aunque ella intentó decir algo después, ya no hacía falta escuchar demasiado. Actualización 1. Después de salir de ese departamento no recuerdo haber pensado en nada concreto durante un buen rato, solo caminaba sin una dirección clara mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Pero en realidad no había mucho que procesar porque todo era demasiado evidente como para buscarle otra explicación. Lo que más me molestaba no era la escena en sí, sino la facilidad con la que todo lo que yo había construido en mi cabeza se había caído en segundos. Como si hubiera estado sosteniendo algo con las manos y de repente ya no hubiera nada. Esa misma noche me quedé en el hotel sin hablar con nadie, revisando el teléfono una y otra vez sin realmente saber qué estaba esperando. Ella intentó escribirme varias veces, primero con mensajes cortos preguntando si estaba bien, luego con otros más largos intentando explicar lo que había pasado. Pero no le respondí en ningún momento porque cualquier cosa que dijera en ese punto me iba a sonar igual de vacía. Había algo muy claro en mi cabeza y era que no había una confusión que aclarar, no había una versión menos grave de lo que había visto, simplemente había una realidad que no necesitaba traducción. Con el paso de las horas empecé a mirar todo desde otro ángulo, no desde el dolor inmediato sino desde la cantidad de cosas que ahora tenían sentido de forma retroactiva. Empecé a revisar nuestras conversaciones con más atención, no buscando un detalle específico sino patrones, silencios, respuestas que antes ignoraba. Ahí fue cuando me di cuenta de que muchas de las historias que ella me contaba sobre su vida en esa ciudad eran demasiado generales, demasiado poco verificables. Como si estuvieran diseñadas para sonar bien pero no para ser cuestionadas. Esa madrugada casi no dormí. Me senté en la cama del hotel con el teléfono en la mano y empecé a revisar transferencias, chats antiguos, incluso fotos que ella me había enviado en su momento. No era una investigación planificada, era más bien una necesidad de entender cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta. Y en ese proceso empecé a ver algo que no había querido notar antes, que su vida en esa ciudad era mucho más activa de lo que yo pensaba, con más personas, más dinámicas. Más espacios donde claramente yo no tenía ningún control ni visibilidad real. Al día siguiente, sin haber dormido casi nada, salí a caminar sin un rumbo fijo. Ella seguía escribiendo, insistiendo en que quería explicarme todo, que no era como parecía, que había una historia detrás. No respondía a ninguno de esos mensajes, pero hubo uno en particular que me quedó dando vueltas en la cabeza, cuando dijo que yo estaba sacando conclusiones apresuradas sin escucharla. Esa frase me molestó más de lo que esperaba porque en mi cabeza no había conclusiones, había hechos. Durante ese mismo día terminé cruzándome con el tipo del departamento. No fue algo planeado, simplemente coincidimos en una zona común del edificio cuando yo regresaba por unas cosas que había dejado en el hotel. Él me reconoció de inmediato y se acercó con una expresión que no era agresiva, más bien incómoda, como alguien que también estaba intentando entender en qué clase de situación se había metido. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y aunque al principio no tenía ninguna intención de escuchar a nadie, terminé quedándome porque ya todo me daba igual en ese punto. Lo que me contó no cambió lo que había visto, pero sí lo amplió de una forma que lo hacía todavía más pesado. Me dijo que él tampoco sabía de mí, que ella le había contado una versión completamente distinta de su vida, que le había hecho creer que estaba sola después de una relación complicada y que estaba intentando reconstruirse. Mientras lo escuchaba no sentía sorpresa, solo una especie de confirmación de que todo estaba armado sobre la misma base de mentira, no solo conmigo sino con más de una persona. No hablamos mucho tiempo, pero antes de irse me pidió disculpas, no como si esperara que eso arreglara algo sino más bien como alguien que también se sentía usado dentro de la misma situación. En ese momento no le respondí nada, porque no sentía que él fuera el problema real, solo era otra pieza dentro del mismo desastre. Sin embargo, después de esa conversación empecé a entender que lo que había pasado no era un error aislado sino un patrón que se repetía con más gente de la que yo podía imaginar. Pasaron varios días en los que prácticamente no tuve contacto con ella ni con nadie relacionado a ella. Me quedé en la ciudad más tiempo del que tenía planeado originalmente, no porque quisiera resolver algo con ella sino porque necesitaba ordenar todo lo que estaba pensando. Empecé a guardar todo lo que tenía, conversaciones, capturas,
fechas, transferencias, no como una forma de amenaza sino como una manera de no perder el control de lo que era real y lo que no. En ese proceso también empecé a ver que el dinero que le había enviado durante meses no era algo puntual, sino constante. Y que muchas de las excusas que me había dado sobre problemas económicos no encajaban con la vida que realmente llevaba. No era solo el hecho de la mentira sentimental, era también la forma en la que había usado la confianza para sostener una versión de su vida que no dependía de la verdad. Ella no dejó de intentar contactarme durante esos días, a veces con mensajes más emocionales, otras veces intentando actuar como si todo pudiera resolverse con una conversación. Yo no respondía a ninguno, no por estrategia ni por orgullo, sino porque en ese momento sentía que cualquier intercambio solo iba a arrastrarme de nuevo a algo que ya había terminado en mi cabeza desde el momento en que crucé esa puerta. Cuando finalmente regresé a mi ciudad, lo hice sin anunciarlo y sin intención de mantener ningún tipo de contacto inmediato con lo que había pasado. Pero algo había cambiado en mí de forma irreversible, porque ya no estaba tratando de entenderla a ella, sino de entender cómo había permitido que algo así se mantuviera tanto tiempo sin verlo con claridad. Actualización 2. El regreso a mi ciudad no fue un cierre ni una sensación de tranquilidad, fue más bien como volver a un lugar conocido con la cabeza en otro lado. Como si todo siguiera igual alrededor mío pero yo estuviera funcionando distinto. Durante los primeros días intenté retomar mi rutina normal, ir al trabajo, responder mensajes básicos, hacer lo que tenía que hacer sin dar demasiadas explicaciones a nadie. Pero por dentro seguía procesando todo lo que había pasado y sobre todo lo que había descubierto después de la primera confrontación. No era solo la traición en sí, sino la forma tan organizada en la que todo había estado montado durante tanto tiempo sin que yo lo viera con claridad. Con el paso de las semanas empecé a dejar de esperar algún tipo de explicación que me hiciera sentir mejor, porque entendí que no existía una versión de la historia que pudiera cambiar lo esencial de lo que había visto. Aún así, empecé a revisar todo con más calma, no desde la emoción del momento sino desde la necesidad de entender el alcance real de lo que había pasado. Ahí fue cuando me di cuenta de que la situación no era algo aislado entre dos personas, sino algo mucho más amplio, con más capas de lo que parecía al principio. El tipo con el que la había encontrado me volvió a escribir días después de haber regresado. Al principio era solo para saber cómo estaba, pero con el tiempo la conversación se volvió más constante. No era una amistad ni nada parecido, sino más bien dos personas intentando ordenar el mismo caos desde lados diferentes. Él también había empezado a revisar cosas, a hablar con personas que la conocían en su entorno, y poco a poco fuimos encajando piezas que ninguno de los dos había visto completas mientras estábamos dentro de la situación. Lo que empezó a aparecer con esas conversaciones fue un patrón más amplio. No era solo una relación paralela conmigo y él, sino varias historias distintas que ella había manejado al mismo tiempo, con versiones diferentes de su vida dependiendo de la persona con la que estuviera hablando. Algunas cosas eran pequeñas mentiras, otras eran construcciones completas de identidad, como si cada grupo de personas tuviera acceso a una versión distinta de la misma persona. Y lo peor no era la cantidad de mentiras, sino la coherencia con la que todo estaba sostenido para que nadie notara el conjunto completo. Con el tiempo también empezaron a aparecer otras personas, algunas que él había contactado y otras que yo mismo terminé encontrando indirectamente al revisar cosas antiguas. No fue una búsqueda obsesiva en el sentido clásico, sino más bien una necesidad de cerrar huecos que mi mente no podía dejar abiertos. Cada nueva conversación confirmaba lo mismo desde ángulos diferentes, y lo que al principio parecía confusión empezó a volverse un patrón demasiado claro como para ignorarlo. En medio de todo eso, ella seguía intentando contactarme de manera intermitente. Ya no eran mensajes constantes, pero sí aparecía cada cierto tiempo con diferentes tonos, a veces emocional, a veces defensivo, a veces como si nada hubiera pasado. En algún momento incluso intentó hablar de dinero, diciendo que yo estaba exagerando ciertas cosas. Pero en ese punto ya no había espacio para reinterpretaciones porque todo lo que había ocurrido estaba documentado y claro para mí. No respondía a ninguno de esos intentos porque cada vez que lo hacía me daba cuenta de que no había una conversación posible que no volviera al mismo punto de inicio. Un par de semanas después, la situación empezó a salir de lo privado. No porque yo lo buscara directamente, sino porque algunas de las personas involucradas empezaron a hablar entre ellas, y lo que había sido una red de historias separadas comenzó a cruzarse. El tipo con el que yo había hablado también terminó compartiendo lo que sabía con otras personas de su entorno.
Y poco a poco la información empezó a circular dentro de círculos donde ella ya no tenía control sobre la narrativa que había construido. No voy a decir que hubo una acción organizada de mi parte para exponerla públicamente, porque no fue así. Lo que ocurrió fue más bien una acumulación de conversaciones y hechos que terminaron saliendo a la luz por sí solos cuando demasiada gente empezó a comparar versiones. En ese proceso, varias personas dejaron de confiar en ella de manera inmediata, no por lo que yo dijera específicamente, sino porque las inconsistencias eran demasiado evidentes cuando se ponían lado a lado. En ese punto ella intentó cambiar la forma en la que se comunicaba conmigo. Pasó de insistir en explicaciones a intentar hacerme sentir responsable de lo que estaba ocurriendo, diciendo que yo estaba empeorando todo al no quedarme en silencio. Aunque en realidad yo no estaba activamente buscando nada, solo había dejado de proteger una versión que ya no existía. Esa parte fue la que más me hizo entender que para ella el problema no era lo que había hecho, sino las consecuencias de que otras personas lo supieran. Mientras todo esto pasaba, mi vida también empezó a cambiar de forma natural. No fue un cambio inmediato ni dramático, sino más bien una desconexión progresiva de todo lo que estaba ligado a esa etapa. Dejé de revisar mensajes antiguos, dejé de pensar en cómo habría sido si hubiera hecho algo diferente, y empecé a enfocarme más en mi trabajo y en moverme a otro entorno. En algún momento tomé la decisión de cambiar de ciudad por razones laborales, aunque en el fondo también había una parte de mí que quería alejarse de todo lo que me recordara esa situación. Antes de irme, recibí uno de los últimos mensajes de ella. Era más largo que los anteriores, con un tono diferente, casi desesperado en algunos puntos, diciendo que todo se había salido de control y que no había sido su intención llegar a ese punto. No respondí, no porque no pudiera, sino porque ya no había nada que agregar que no hubiera sido dicho antes en hechos, no en palabras. Me fui sin hacer ruido, sin anunciarlo, y con la sensación de que lo único que quedaba atrás no era una persona, sino una versión de mí mismo que había estado sosteniendo algo que no era real durante demasiado tiempo. Actualización final. Después de mudarme a la nueva ciudad sentí por primera vez en mucho tiempo una especie de silencio mental que no venía del vacío emocional sino de no estar constantemente procesando mentiras. Explicaciones o versiones contradictorias de la misma historia. No fue algo inmediato ni mágico. Simplemente con los días dejó de existir esa necesidad de revisar conversaciones antiguas o de intentar encontrar un punto exacto donde todo se había torcido. Porque entendí que no había un solo momento responsable de lo que pasó, sino una construcción completa que se sostuvo mientras nadie la cuestionaba de verdad. El contacto con ella prácticamente desapareció con el tiempo. Hubo intentos aislados al principio, mensajes desde números distintos, cuentas nuevas, incluso correos en los que ya no había el mismo tono de antes sino algo más resignado. Como si la historia estuviera intentando reescribirse sola en su cabeza. No respondía a nada de eso porque ya no tenía sentido entrar en un intercambio donde cualquier palabra iba a ser interpretada o girada hacia otro lado. Lo único que quedaba claro para mí era lo que había visto con mis propios ojos y lo que había confirmado después con otras personas, y eso no dependía de ninguna explicación adicional. Con el paso de los meses, la vida de ella se volvió un tema lejano del que solo escuchaba fragmentos a través de terceros. Algunas personas comentaban que había intentado rehacer su vida en otro entorno, que había cambiado de trabajo varias veces y que había cortado contacto con varias personas de su círculo anterior. No me interesaba seguir el detalle de eso, no por indiferencia forzada, sino porque ya no formaba parte de nada que me afectara directamente. En algún punto dejé de ver todo esto como una historia pendiente y empezó a sentirse como una etapa cerrada, aunque el cierre no hubiera sido limpio ni justo en ningún sentido. El tipo con el que había coincidido en todo esto también terminó alejándose con el tiempo. Nuestra comunicación fue disminuyendo de manera natural, sin conflicto ni despedidas formales. Supongo que ambos entendimos que lo que nos había unido no era una relación real sino una coincidencia de haber estado dentro del mismo engaño. Eventualmente dejamos de hablar por completo, y eso tampoco me generó ninguna sensación particular, solo la confirmación de que ese capítulo no necesitaba mantenerse vivo de ninguna forma. En mi nueva vida las cosas empezaron a estabilizarse de una manera más simple. Me enfoqué en el trabajo, en conocer gente nueva sin la carga de comparaciones con el pasado y en reconstruir una rutina que no estuviera ligada a la desconfianza o a la necesidad de analizar cada detalle de lo que me decían. No fue que dejara de confiar en las personas, sino que empecé a hacerlo de una forma más pausada,
sin la urgencia que antes tenía de creer en todo rápidamente por miedo a perder algo que parecía importante. Hubo momentos en los que todavía me venían recuerdos específicos, no de ella como persona en sí, sino de situaciones concretas que en su momento yo había interpretado de una manera completamente distinta. A veces eran cosas tan simples como una conversación normal o una excusa que antes no había cuestionado, y ahora al recordarlas encajaban en otro contexto completamente diferente. Pero incluso esos recuerdos dejaron de tener peso emocional con el tiempo, se convirtieron más en referencias de lo que había pasado que en algo que me afectara de verdad. En algún punto, mucho después de todo, recibí un último mensaje que no tenía el mismo tono de los anteriores. No era una explicación ni una defensa, tampoco una disculpa clara. Era más bien una forma de aceptar que las cosas habían terminado de esa manera y que no había manera de volver atrás ni de reconstruir lo que se había roto. No respondí porque ya no había nada que cerrar entre nosotros, y porque cualquier respuesta habría sido solo una prolongación innecesaria de algo que ya estaba terminado desde hacía mucho tiempo. Con el tiempo entendí que lo más extraño de toda la situación no había sido la traición en sí, sino la forma en la que uno puede vivir dentro de una historia completamente falsa sin darse cuenta durante tanto tiempo. No por falta de señales, sino porque las señales por sí solas no significan nada si no decides verlas en conjunto. Y cuando finalmente las ves todas juntas, ya no hay forma de volver a la versión anterior de las cosas. Hoy no siento rabia ni tristeza cuando pienso en todo eso. Lo que queda es una especie de distancia tranquila, como si fuera algo que le pasó a otra versión de mí en otro momento de la vida. No lo justifico ni lo olvido, simplemente dejó de tener el mismo peso que tuvo cuando estaba ocurriendo. Y si algo quedó claro después de todo, es que a veces las personas no te muestran quiénes son de golpe, sino que te van dejando vivir dentro de una historia hasta que un día todo se vuelve imposible de ignorar al mismo tiempo.